Jaude es alcalde de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile, en el norte de Santiago de Chile. También es miembro del Comité Central del Partido Comunista y lo tenemos conectado vía Skype. Daniel, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo y Adrián González te saludamos. Hola Alejandro, hola Adrián, les mando un abrazo y a través de usted a todos y todas quienes nos están escuchando. Gracias por la comunicación. Contanos qué es lo que está pasando en el día de hoy en particular y qué es lo que viene pasando en esta tercera semana de reclamos allí en Chile. Bueno, lo primero es que el movimiento se proyecta, no se debilita, que es lo que ha buscado el gobierno, y empieza a instalarse socialmente con mucha mayor claridad la necesidad de cambios estructurales y de cambios de fondo, no solo a la Constitución, sino que además claramente al modelo económico, al modelo neoliberal. La gente está muy agotada también, en el sentido de que la única respuesta del gobierno han sido medidas parche que sin tocar el modelo pretenden mejorar un poquito las condiciones de vida dentro del mismo para determinados segmentos que son los que más mal la están pasando en los últimos 30 años, como son los adultos mayores, los jóvenes que no han sido sujetos de políticas públicas, pero también la masa trabajadora, hombres y mujeres que se les paga mucho menos de lo que vale su trabajo para generar utilidades mucho mayores que las que debiera obtener el capital, la tecnología y el empresariado en general, que son los que aportan con esos factores productivos. Hoy día estamos, uno podría decir, en un punto un poco muerto, porque el gobierno se cierra, todos los que han querido dialogar con el gobierno luego han tenido que reconocer que de poco sirve porque no hay voluntad y todavía no se percibe que haya una apertura por parte de los sectores de derecha a discutir lo que el pueblo quiere discutir, que es la Constitución. ¿Qué rol está tomando la oposición política allí en Chile y qué está sucediendo en el Congreso? En Chile se está discutiendo, se está hablando esto de abrir el diálogo al cambio de la Constitución. Contanos un poquito de este tema, Daniel. A ver, lo primero es que hay que entender que hay una parte muy importante de la oposición chilena que son absolutamente cómplices del modelo. Funcionales. ¿A qué me refiero? Ellos fueron los que pactaron la salida democrática, entre comillas, de la dictadura y gobernaron durante 20 años con los partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia y a pesar de que se habían comprometido a transformar el modelo y efectivamente restituir derechos laborales y derechos sociales, lo que hicieron fue ir en el sentido opuesto, completamente opuesto, que fue consolidar el modelo neoliberal. De hecho, fueron los gobiernos de la Concertación, que hoy día está en la oposición, los que terminaron de privatizar el agua, terminaron de privatizar las calles, terminaron de concesionarlo todo y instalaron la ideología del lucro más allá de lo que lo había instalado ya la dictadura. Por lo tanto, esa parte de la oposición está en una posición tremendamente incómoda, porque no son capaces de asumir su cuota de responsabilidad, no son capaces de asumir la necesidad de reconocer que esto es producto también de sus gobiernos. El único gobierno que intentó transformar algo fue el de la nueva mayoría, que se encontró con parte de estos mismos partidos en su seno, atornillando al revés de la reforma. Y por último, claro, la gente se convence del tema constitucional. ¿Por qué? Porque en el último gobierno aprobamos varias leyes que intentaban empezar a facilitar y abaratar la vida de las personas y mejorar su condición de vida, y siempre la derecha terminaba en el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional, que es uno de los últimos candados de la dictadura que quedan de este modelo que inventó el enemigo número uno de la democracia y de los derechos humanos en Chile, que es Jaime Guzmán, ¿no? Les queda para defender el modelo. Entonces, claro, el Parlamento habla, discute, aprueba leyes, llega a acuerdos, y después el Tribunal Constitucional dice no es posible porque es inconstitucional. Daniel, hoy trascendió aquí la información en medios, bueno, que reproducen hegemónicamente informaciones a nivel mundial, esta idea de que el Fondo Monetario achicó la previsión de crecimiento para Chile, que tenía una expectativa de 2.6, 2.7, no recuerdo bien el número, lo achicó a casi 2 puntos,
y le achacó esta decaída en el crecimiento a lo que está sucediendo allí, es decir, le trasladan la culpa del crecimiento en Chile a la manifestación de la gente. Esto lo están difundiendo aquí en Argentina los medios hegemónicos, ¿no?, que generalmente difunden este tipo de informaciones. ¿Cómo lo toman allí, si esta información está circulando en Chile, y cómo lo analizás esto que te estoy contando? A ver, lo primero es que nadie puede dudar de que 3 semanas con manifestaciones como las que hemos tenido, con el nivel de represión y con el nivel de violencia que ha respondido a esta represión, va a impactar, ¿no?, en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Ya se habla de que tanto el mes pasado, en octubre, que tiene 12 días de conflicto, como este noviembre, que no sabemos cuánto va a tener, estarían con un crecimiento negativo que haría bajar significativamente las expectativas que el mercado tenía. Eso a mí me parece evidente y nadie lo puede discutir. Ahora, el tema es que no es la culpa del movimiento. El tema es la culpa, porque además ya hoy día se conoció el índice, el IMASEC, el índice de manufactura, el índice de crecimiento industrial del país del mes previo. Y este ya venía con una baja significativa de la proyección del Fondo Monetario y de la proyección del Banco Central. O sea, esto para nada es producto del modelo, sino que es parte de las leyes del mismo modelo neoliberal, que hoy día no tiene cómo aumentar las tasas de ganancia ni mantenerlas si es que no precariza la vida de los trabajadores, claro, y si no le quita impuestos a las empresas, de tal manera de que puedan ellos levantar los promedios. Claro. No es muy distinto a lo que pasó en Argentina, que ante la posibilidad de implementar el programa neoliberal en democracia, sencillamente no se puede. Es verdad. Daniel, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Hola Adrián, ¿cómo estás? Mucho gusto. Una de las demandas las más visibles del pueblo chileno es, bueno, la reforma de la Constitución, la redistribución de la riqueza y también que cese la represión, pero otra es la renuncia del presidente Piñera. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Se mantiene firme en su poder, en el poder? A ver, más allá de si él se mantiene o no, el movimiento siente que Piñera debiese renunciar. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una larga historia, ya tenemos 200 años, y en 200 años el ejército chileno y las fuerzas de orden y de seguridad, que son carabineros, han hecho más o menos 24 masacres de trabajadores completamente inofensivos, desarmados, que solo luchaban pacíficamente por mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué ha pasado con el pueblo chileno, con las familiares de las víctimas, con los amigos de las víctimas? Hemos tenido que coexistir 200 años con que los que protagonizaron las masacres, los criminales que mataron a nuestro pueblo, tienen calles con nombres de ellos, tienen monumentos, tienen estatuas en todas partes y todavía se les rinde culto. Por lo tanto, una de las cosas que se ha ido anidando en la ciudadanía es que ningún presidente que diga que está en guerra con su pueblo y que saque a los militares a la calle a reprimir y a matar, como es obvio que va a suceder cuando se toman decisiones como esa, le pueda salir gratis. Y por lo tanto, ante las faltas graves, tanto a la ley que se han cometido con este gobierno, ¿no?, como además el llamado a la guerra, como además el poner en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos chilenos, son razón suficiente para acusar constitucionalmente al presidente y darle continuidad al proceso democrático, porque esto además no es un golpe de Estado, es un instrumento que tiene la Constitución de Pinochet para sortear las crisis que pudieran darse. Y hoy día estamos en una crisis terminal y la derecha, completamente en ruinas, trata de salvar lo que sea, diciendo que van a cambiar esto, que van a mejorar esto otro, con una agenda social, pero no se han abierto a lo que el mundo quiere discutir de verdad, que es la nueva Constitución. Daniel, la eliminación del toque de queda y tal vez la falta de información que llegó que no llegó en estos últimos días a la Argentina, no han sido productos de que en las calles las fuerzas de seguridad hayan dejado de reprimir como lo venían haciendo. Esto recrudeció, ¿es así?
¿Hay una represión feroz, más aún todavía? Mira, esto es producto de un cambio cosmético. Se hizo un cambio de gabinete que significó también cambio de intendente, por ejemplo, en varias ciudades, en la región metropolitana así fue. Y en la mañana el intendente salía en los medios de prensa diciendo que un país que restringe o que reprime las manifestaciones pacíficas no se puede llamar democracia. Y en la tarde estaba lanzando a los carabineros encima de la gente, no, con una brutalidad que ni siquiera lo habíamos visto cuando estaban los militares en la calle. Por lo tanto, aquí hay un intento, además, tú sabes que hay un jefe de prensa de Canal 13 que fue despedido después de poner en evidencia las violaciones a los derechos humanos en una entrevista con Carabineros, ¿no? Hoy día el gobierno está operando sobre los medios de comunicación, que son todos de derecha, de la derecha económica, sí. Y salvo uno que otro que se salva, están tratando de acallar esto, pero no lo logran, porque hoy día las redes sociales y los mismos manifestantes están muy prestos, claro, a estar grabando y difundiendo todo. Claro. Daniel, ¿cuáles son los muertos a manos del Estado? ¿Tenés estadísticas actuales también de heridos, de privados de su libertad, de violaciones? Mira, hoy día hay creo 7 acreditados en manos del Estado, pero dicen, porque esto todavía no se sabe formalmente, que en el servicio médico legal habrían varios cuerpos que están calcinados, pero con impactos de bala, que todavía no se ha podido hacer los procedimientos que hay que hacer para determinar cómo fue el deceso de estas víctimas. Más allá de quién jaló el gatillo, yo creo que estos son todas responsabilidades de un gobierno absolutamente irresponsable, claro, que para, entre comillas, acallar una manifestación estudiantil por 30 pesos de aumento en el valor del metro, decidió sacar a los militares a la calle y reprimir brutalmente la manifestación estudiantil. Creo que aquí no han perdido oportunidad para equivocarse, pero hoy día ya se cifran en más de 9.000 los detenidos, en varios miles los heridos. Hay más de 150 globos oculares destruidos por perdigones a manos de agentes del Estado, y hay además un manto de dudas sobre todo lo que ha pasado. Nadie ha podido establecer fehacientemente quién quemó las estaciones del metro, por qué Carabineros no estaba, ni los militares estaban cuando se producían los saqueos. O sea, fueron sacados a la calle, pero además nadie sabe a qué, porque no protegieron ninguna infraestructura estratégica y tampoco protegieron aquellos lugares donde estaban saqueando, más bien ayudaron a organizarlo y fueron parte de los saqueos. Exacto, Daniel, te iba a decir eso. Nosotros tuvimos oportunidad de ver a través de las redes, bueno, a las fuerzas de seguridad entrando y saqueando, a las fuerzas de seguridad prendiendo fuego en un banco, a las fuerzas de seguridad levantando las armas cerca de las personas y tirándole a la altura de la cara, a la fuerza de seguridad reprimiendo brutalmente, sin necesidad, a gente que estaba bajando por una escalerilla de una calle. Hemos visto excesos brutales de parte de la fuerza de seguridad, excesos que creo que acá en Argentina no se hubiesen tolerado de tal magnitud, y eso que aquí la fuerza de seguridad realmente reprimen con brutalidad, ¿eh? Bueno, es que nos hemos dado cuenta en estos días que la cultura institucional, tanto del Ejército como la de Carabineros, no ha variado significativamente desde el tiempo de la dictadura. Y esto avalado por un gobierno que le ha dado pleno apoyo a pesar de estar violando sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Piensa tú que en un año normal, hasta hace 3 días, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, sí, Sergio Mico, que es demócrata cristiano, decía que no podía decirse que hubiera sistematicidad, a pesar de que en un año normal solo hay la mitad de las querellas por uso abusivo de la fuerza de lo que han habido este año. O sea, en un año normal hay la mitad de querellas que en un año de una convulsión social sin precedentes. Tú te imaginarás que eso habla de que el director o no entiende lo que es la tortura o no entiende el rol que le corresponde, ha tenido que salir a retractarse él solo porque sus propios subordinados lo han terminado enfrentando hoy día, pero en eso estamos. El Instituto de Derechos Humanos con un director puesto por este gobierno. Daniel, por lo tanto, no esperamos que sea
muy transparente. Bien, bueno, ahí es muy buena información, o por lo menos lo que nos estás trascendiendo, porque nosotros lo tomábamos como referencia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, o al menos aquí también se tomaba como referencia de información fidedigna o fehaciente, con lo cual, bueno, vamos a atender un poquito más en este sentido con respecto a lo que vos nos decís. Hay otras instituciones que están recabando información, ¿eh? Creo que las asesorías jurídicas de la Universidad de Chile y otras instancias, también los municipios, estamos recabando información y llevando a cabo querellas, que yo creo que la verdad, todos sabemos que en estos momentos lo primero que pierde es la libertad de información, ¿no? Sí, claro. Y creo que esto, vamos a saber finalmente todos los datos reales una vez que esto termine. Por último, Daniel, ¿cómo ves la mirada regional de los presidentes latinoamericanos con respecto a lo que sucede en Chile? Lo primero que queda claro, y esto no es algo que yo haya llegado a la conclusión hoy día, sino que era la misma opinión que tenía cuando ganó Macri, por ejemplo, en Argentina, es que el programa neoliberal es claro que no puede realizarse en democracia, porque para asegurar las tasas de ganancia de las empresas, el próximo ciclo de acumulación se va a tener que hacer degradando la vida de los ciudadanos y ciudadanas, precarizando el empleo y además tratando de pagar cada día menos impuestos. Por lo tanto, toda vez que por responsabilidad de la izquierda, y esto lo digo con mucha autocrítica, ¿no? Se le entregue el gobierno por vía democrática a la derecha, esto será sencillamente un paréntesis que nos tiene que permitir hacer la autocrítica y reformular los proyectos de la izquierda para que tengan mayor amplitud, mayor apoyo social, pero por sobre todo una determinación que yo creo que en el último tiempo algunos proyectos de izquierda fueron dejando de lado, que era la convicción de la necesidad de superar el capitalismo como forma de organización social. Daniel, en este momento, mientras estamos hablando, ¿cuál es la situación en las calles de Santiago? Ya están empezando a juntarse en diversas partes de todo el territorio gente que comienza a manifestarse. Hoy día se dice, mañana nos vemos en Plaza Italia, no importa qué día leas el mensaje. Bien, ¿no? Todo por las redes. Está convocado todos los días. Bien. ¿no? Y está convocado todos los días, y yo creo que más allá de que el gobierno esté tratando de desmovilizar, invitando a discutir, cosa que no querían hacer hace 2 años atrás, cuando se hicieron los cabildos ciudadanos en el gobierno de Bachelet, hoy día lo están tratando de hacer, pero solo con su agenda, y por lo tanto va a ser un completo fracaso. Están tratando de involucrarnos a nosotros los alcaldes. Muchos alcaldes ya hemos dicho, si no se incorpora el tema constitucional y no se incorpora participación vinculante, no vamos a participar del circo que quiere montar el gobierno con este diálogo inconducente y excluyente. ¿Cuál es el rol que ocupás como alcalde? Comparado aquí con la República Argentina, nosotros tenemos jefe de municipio, pero ¿cuál sería el rol? ¿Ahí hay como un intendente por sobre tu cargo? Puede ser el jefe de municipio. Yo creo que es más cercano al intendente que al jefe de municipio, con la diferencia es el de las escalas. Bien. ¿no? Porque bien. acá tenemos 345 municipios para 18 millones de personas, y el nuestro es un municipio de 160.000 habitantes aproximadamente, que no es de los más grandes, pero es de los que están por sobre la media. Bien. ¿Cómo pensás que va a ser la salida de todo esto? Porque digo, tenemos las manifestaciones, ya van 3 semanas, cambio de gabinete, Piñera no sé si está apareciendo o no en estos días por los medios de Chile, nosotros no lo hemos visto más, pero ¿cómo pensás que va a ser la salida? ¿Va a lograr haber un cambio radical de fondo o todo esto va a terminar, controlándose desde el poder, desde la derecha, como vos decís? A ver, aquí hay una complicación bastante grande. Ustedes saben que los minutos revolucionarios se componen tanto de factores objetivos como factores subjetivos. Hoy día los factores objetivos están dados en Chile con absoluta claridad, pero el factor subjetivo que debería jugar la izquierda, que debería estar unida y que debería tener un proyecto de sociedad alternativo, tampoco está jugando el rol que debería jugar, porque hay muchas partes de los que se dicen de izquierda que son parte del problema y no quieren ser parte de la solución. Entonces, avisorar una salida es complejo hoy día.
porque mientras no haya voluntad del cambio del modelo, esto va a seguir. Y quizás tengan periodos de agotamiento y de que la gente vuelva a sus casas, pero va a quedar una frustración latente que es capaz de volver a estallar por cualquier cosa que pueda suceder en Chile, de estas que pasan todos los días. Por lo tanto, esto yo creo que es un despertar que no va a volver a la normalidad previa al 18 de octubre. Por esto te digo, ¿por qué? Porque los que participan hoy día en las manifestaciones son los que no querían participar de la política, y hoy día se dan cuenta que tienen que participar, que tienen que tomar su lugar, que tienen que subirse al escenario de su propia historia y convertirse en protagonistas principales, y yo creo que esto ya no va a cambiar. Por lo tanto, ¿cuándo termina esto? Lo define el gobierno. El gobierno tiene que optar. O pasa la historia como el gobierno que llamó de nuevo a los militares para matar a su gente, ¿no? O pasa la historia como el gobierno que entendió que había que llamar a un plebiscito para ver cómo el pueblo quiere cambiar la Constitución y a través de qué mecanismo. Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación aquí con Argentina vía Skype, y esperamos que todo esto se resuelva de la mejor manera, que deje de haber muertos en Chile, y que sea pronta esta resolución. Yo les agradezco el espacio, muchachos, y sobre todo esperamos que no haya impunidad nuevamente, y que por fin podamos juzgar y llevar a tribunales a todos los responsables, tanto penales como políticos. Seguramente, ojalá así sea. Daniel, gracias, hasta otro momento. Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo. Daniel Jadue